tener una pandemia silenciosa. Les pedimos, por favor, que mantengan su micrófono y cámara cerrados durante la presentación del seminario para que este se pueda realizar sin contratiempos. También les pedimos, por favor, que todas sus preguntas las puedan escribir en el chat con letras mayúsculas para identificarlas, o en su caso también pueden levantar la mano sin ningún problema. Esta sesión se grabará con el fin de que puedan verla nuevamente en YouTube para a todos aquellos interesados. Y los invitamos, por supuesto, a suscribirse al canal de YouTube de la Secretaría de Vinculación del Instituto de Química, donde podrán ver este y otros seminarios que se han impartido. El Instituto de Química y Fundación UNAM están llevando a cabo la campaña Ayúdanos a detener una pandemia silenciosa. La resistencia antimicrobiana representa un problema de salud pública. Por ello, para hacer frente a esta pandemia, se conformó un equipo multidisciplinario de investigadores del Instituto de Química de la UNAM que buscan encontrar los puntos débiles de estos microorganismos resistentes en nuestro país para acelerar el proceso de descubrimiento de nuevos antibióticos para la población mexicana. A continuación, presentaremos un breve video para que puedan ustedes conocer más sobre este tema y sobre la campaña de donación. Hola, mi nombre es Diana Serpa, soy investigadora en el Instituto de Química. Hola, yo soy José Alberto Rivera y también soy investigador en esta institución. Te quiero hablar hoy sobre la resistencia antimicrobiana. Este es un fenómeno global muy importante y ha sido declarado por la Organización Mundial de la Salud como una de las 10 más grandes amenazas a la salud pública en el día de hoy. Te quiero contar también que este problema de la resistencia antimicrobiana está causando alrededor de 1.3 millones de muertes anualmente, además de que está incrementando los costos asociados a la atención hospitalaria. El Instituto de Química tiene un plan de trabajo y muchos grupos de investigación dedicados a lidiar y a contener este problema, pero obviamente no hay suficiente dinero público para lidiar con este tema de una manera adecuada. Entonces, como parte de estas acciones, tenemos una campaña que quiere involucrar al público, a cualquier de ustedes, a participar. Te cuento también que como un grupo multidisciplinario en este Instituto de Química estamos trabajando en resolver y caracterizar cuáles son los organismos o las bacterias más prevalentes en nuestro país. Debemos recordar que este es un problema local y por lo tanto debe solucionarse con herramientas específicas para este tipo de problema. Lo que queremos de ustedes es su apoyo. Pueden apoyar con los montos que existen, desde $1 nos ayuda, y no se olviden que todos estos son deducibles de impuestos. Tu donativo es muy importante para nosotros. Ayúdanos a contener la resistencia antimicrobiana. Visitar nuestro sitio web dona.iquimica.unam.mx, así como también nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, en DonaIQUNAM, donde podrán precisamente encontrar toda la información relativa a la campaña, así como las instrucciones o las vías para poder realizar su donativo, el cual se los agradeceremos mucho. Y bueno, pues en el mismo sentido, recordarles los próximos seminarios que tenemos al respecto, desde el mes de desde este 28 de abril y durante el resto del año, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Los esperamos, por favor. Y el próximo seminario, precisamente, que tendremos será el 26 de mayo, combatir a las bacterias sin matarlas, otras estrategias en la búsqueda de antimicrobianos, que estará a cargo del doctor Eduardo Hernández Vázquez, investigador del Instituto de Química. También recordarles que tenemos los cursos de capacitación del Instituto de Química. En el mes de mayo tendremos cromatografía de gases, fundamentos y aplicaciones. Durante junio, cromatografía de líquidos de alta eficiencia y fundamentos de la resonancia magnética nuclear.
Para cualquiera de estos cursos o información sobre los seminarios pueden escribirnos a secretaria.vinculación@iquimica.unam.mx o capacitación-iq@iquimica.unam.mx. Y bueno, pues sin mayor preámbulo, el día de hoy tenemos el seminario La resistencia a los antibióticos es mucho más que un problema médico, con la doctora Corina Diana Ciapa. La doctora Diana Ciapa obtuvo la licenciatura en bioquímica en la Universidad de Bucarest y completó una maestría en bioquímica y biología molecular en la misma universidad, recibiendo una beca Erasmus y realizando su tesis en biología estructural en Lille, Francia, del 2006 al 2008. Se graduó del doctorado Marie Curie en la interfaz de la industria Danone Research y la Universidad de Wageningen en Países Bajos, estudiando las interacciones entre bacterias y huéspedes con enfoque en los probióticos de 2010 a 2016. Completó sus estudios postdoctorales en la Universidad de Chicago y en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM en el 2020. La doctora Ciapa se unió al Instituto de Química como investigadora en 2020 y actualmente es investigadora asociada C, adscrita al Departamento de Química de Productos Naturales. Recientemente el grupo y los colaboradores recibieron financiamiento del DAD para el proyecto Glacier, el Centro Alemán Latinoamericano de Investigación y Capacitación en Infecciones y Epidemiología. Sin más, bienvenida doctora, muchas gracias por su tiempo y le cedo el micrófono. Buenas tardes a todos. Les agradezco mucho su presencia esta tarde y también su intención de escuchar un poco más sobre el problema de la resistencia. Tal vez esta vez vamos a hablar no de la parte médica, pero de todo lo que viene alrededor de esta problemática importante. Mi nombre es Corina Diana Ciapa. Soy investigadora asociada C en el Instituto de Química y soy la encargada del laboratorio de microbiología de este instituto. Como se mencionó, no trabajo sola. Como parte de la campaña hay otros investigadores jóvenes del instituto que se juntaron a este esfuerzo y nuestros seminarios están interconectados. Estamos intentando de hacer conciencia sobre este problema, pero darles perspectivas diferentes sobre la resistencia antimicrobiana. Les voy a, ¿pueden ver mis diapositivas? Sí, se ven, doctora. Muchas gracias. Justamente elegí un tema un poco diferente. Vamos a hablar del hecho de que aunque la parte más importante de la resistencia hacia los antibióticos es la parte médica, eso puede volverse un problema mucho más importante que afecta nuestra sociedad de maneras muy diversas y es lo que vamos a intentar de explorar juntos hoy. Pero no se olviden que todo eso es parte de nuestra campaña de recolecta de fondos. En un momento les enseño por qué la estamos haciendo. Pero comenzamos con la base de lo más sencillo. Quiero recordarles, como les interesa el tema, yo sé que ya saben que la resistencia antimicrobiana es un proceso natural donde los patógenos, los microorganismos que pueden infectar los humanos y los animales pueden también encontrar maneras de resistir a los tratamientos con los medicamentos que más normalmente se usan en los hospitales y en la práctica médica. Y entonces es cuando esto se vuelve un problema, de un lado porque obviamente el tratamiento no funcionó, del otro lado porque ellos en este momento pueden no solo mantener, sobrevivir, pero pasar esta resistencia a otros, incluso llegando a tener superbacterias, lo que significa que no solo tienen una resistencia, pero son resistentes a múltiples medicamentos. ¿Y por qué esta resistencia antimicrobiana es un problema? Su crecimiento no es lineal, se considera que es, de hecho, exponencial. Eso significa que sobre los siguientes 2 décadas que puede en las estimaciones más blandas, más sencillas, llegar a que la resistencia puede causar más muertes que el cáncer y surpasar el tamaño de 10 millones de muertes anualmente.
se dan cuenta que eso la puede volver muy rápidamente en el principal problema de salud global. Por ahora está evaluado por la Organización Mundial de la Salud entre los primeros 10 más importantes problemas de salud pública mundiales. ¿Por qué pasa? Vimos un poco de eso porque todo es un proceso que es parte de la naturaleza. La pelea o la guerra que pasa entre los microorganismos a nivel de suelo, de plantas, de todos, como parte del medio ambiente, parte de este proceso es el hecho de que algunos organismos producen sustancias que combaten al crecimiento de los demás, pero obviamente los que están inhibidos encuentran maneras de sobrevivir, evolucionan, crean nuevos genes o nuevas mutaciones, y entonces este fenómeno ha sido propagando por millones de años de evolución. Eso obviamente nos ha dado la ventaja de tener nuestros primeros antibióticos que en la práctica médica han causado una revolución y han hecho que la sociedad humana se desarrolle de una manera muy buena, nos han dado muy buenas condiciones para sobrevivir en los últimos años. Pero ahora son las bacterias las que están peleando de regreso, usando esta resistencia en contra de nosotros y haciendo que los medicamentos que servían hace unos años o unas décadas en la clínica ya no sirven. La causa principal es que, de un lado, se usan cantidades excesivas de antibióticos y también se usan en casos donde no deberían de usarse. Y hablamos aquí no únicamente de la salud humana, pero también de la salud animal, de la agricultura y también del manejo de los desechos que vienen de todos estos procesos. Porque se están acumulando en el medio ambiente todos los desechos que vienen de la parte de la agricultura, de la parte industrial y la parte médica, humana y veterinaria. Mientras el primer reporte de la Organización Mundial de la Salud nos enseñó hace 6, 7 años que el número de muertes era bastante reducido, se estimaba en este momento alrededor de 700,000 muertes anualmente. En este año 2022 se publicó un estudio que evaluaba el mismo para el año 2019, y aunque las muertes estimadas, que son directamente causadas por la resistencia, llegan a un número de 1.3 millones, cuando se estudian también los casos donde las personas tienen otra enfermedad, llegan a los centros de salud pública y en este momento se le asocia a su problemática una bacteria resistente. Cuando se suman todas estas muertes, se estima un número de 5 millones de muertes asociadas a la resistencia microbiana hace 2 años. Es muy obvio que el número del día de hoy es más alto que eso. Entonces se está agravando la problemática más rápido de lo que la podemos estimar o contener, y por eso es crítico que hagamos muchas acciones alrededor de pararlo. También les quiero recordar que las principales amenazas son, en primer lado, Mycobacterium tuberculosis, es el microorganismo que causa la tuberculosis, que es el que causa más problemas a nivel mundial en términos de la resistencia, que las bacterias del grupo ESCAPE, que se refiere a Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa y bacterias de las especies Enterobacter. Este grupo ESCAPE son de los más problemáticos también, de la problemática urgente, y se están juntando bacterias emergentes que apenas en los últimos 2-3 años han sido subiendo los números, y también su resistencia hacia los antibióticos o antifúngicos. Y estos serían Campylobacter, Clostridioides difficile y Candida.
¿Qué sabemos del pasado? ¿De dónde comenzó todo eso? Sabemos que en las prácticas eh, antes de la época moderna de los medicamentos, se usaban extractos de plantas o diferentes maneras para combatir las infecciones. Pero los antibióticos per se han estado utilizando de manera global después del descubrimiento de la penicilina por Alexander Fleming. Eso significa que son 100 años de uso de antibióticos y hemos tenido una época de oro, un boom, una explosión de descubrimientos entre alrededor de 1930 y 1980. Después de eso, por diferentes causas globales, incluso la falta de interés de la parte de la industria, porque se gasta mucho para poder establecer un antibiótico en la práctica médica, en los últimos años casi no hemos tenido descubrimiento de nuevos antibióticos. Pero en el pasado, estos primeros descubrimientos han cambiado la sociedad humana. No sabemos que han permitido, por ejemplo, en la práctica, la implementación de cirugías complejas, de trasplantes. De una generación a la otra, hemos visto un incremento de la esperanza de vida con más de 25 años. Eso significa una generación más que pudo ver crecer a sus nietos y también ser protegidos contra enfermedades crónicas y llegar a edades mucho más avanzadas. Este avance en este momento se está estancando. Justamente estos medicamentos ya no sirven, la situación se está regresando a lo que era antes. Entonces, en el presente, lo que necesitamos, así de una forma muy crítica, es hacer un diagnóstico de este problema porque no lo tenemos. Sabemos que es un problema. En los países desarrollados existen incluso métodos muy avanzados para seguir el avance que tiene la resistencia, pero no globalmente. Y, por ejemplo, en México, este diagnóstico en este momento es muy reducido. En un momento les voy a hablar un poco sobre eso. Pero aparte de la parte médica, justamente en el seminario de hoy les quiero hablar un poco y más específico sobre lo que hacemos nosotros en el instituto, el tipo de investigación que puede apoyar, que son métodos novedosos y intentamos de infringir en todas las áreas necesarias como diagnóstico, descubrimiento y métodos muy novedosos para esterilizar, por ejemplo, superficies. Después, evaluar el hecho de que somos parte de nuestra sociedad humana no es aislada del medio ambiente, entonces para esta problemática. Obviamente, cómo estamos desarrollando nuestras actividades sociales como humanos, el liderazgo de esta problemática es extremadamente importante y lo que les contaba que aparte del diagnóstico se necesita después una evaluación constante de la misma manera para saber qué tan rápido está progresando y quién está progresando y que se necesita un enfoque multidisciplinario. No se puede hablar de la resistencia sin mencionar que cuando por primera vez se diagnosticó este problema global por la Organización Mundial de la Salud, después de juntar a los expertos en este tema, se propuso una estrategia que se denombró una sola salud. Y esto implica el hecho de que si tomamos una sola acción en una dirección, por ejemplo, solo tomamos acciones en la sociedad humana, el problema no se va a resolver, incluso va a seguir creciendo, porque estamos todos conectados también con la red que produce nuestra comida, estamos conectados con el medio ambiente, las plantas que nos rodean y también los animales. Entonces, por esta conexión, cuando proponemos soluciones, no puede ser solo en un tema, tienen que ser soluciones globales a múltiples niveles y que impliquen todos estos elementos de la vida humana.
Y entonces, hablando del primer tema que les quiero proponer, en la parte de investigación y desarrollo, en los últimos años se han propuesto diferentes acciones como el Fondo de Acción de Resistencia contra la Resistencia, el HOP, que junta datos relevantes en relación con la investigación y muchas otras plataformas recientes que están tomando acciones a nivel global. Y el tipo de información que nos están proporcionando es algún tipo de diagnóstico, pero relacionado con, por ejemplo, la cantidad de dinero que se está invirtiendo en estos esfuerzos. Y uno de estos, una información que podemos observar es que, por ejemplo, se sigue bajando el nivel de inversión globalmente en este tema, aunque ya desde 2016 se ha notado que el problema de la resistencia está creciendo. Desafortunadamente, el financiamiento que reportamos que se le está proporcionando ha ido bajando. También se está reportando que, por ejemplo, la mayoría del financiamiento se otorga a soluciones contra bacterias y se está ignorando, por ejemplo, el problema de los hongos. El dinero también es importante. Únicamente a nivel global se está gastando, o se evalúa que se está gastando alrededor de 9 billones de dólares, lo que comparado con lo que se está proporcionando para resolver el problema del cáncer o de otras enfermedades que van más o menos al par como problema de salud pública, es extremadamente desproporcional con las necesidades y que en lugar de gastarse este dinero de manera igualitaria entre la parte de investigación y la parte de desarrollo, muchísimo dinero va en la investigación básica y mucho menos en, por ejemplo, el desarrollo de vacunas o justamente hacer llegar los compuestos de importancia, los líderes, a la sociedad y que se puedan transformar en antibióticos. Otro tipo de información que nos sirve mucho en diagnosticar el problema es que la mayoría de las actividades que pasan alrededor de eso pasan en universidades y institutos de investigación como el donde trabajamos nosotros. Pero hay mucho menos participación de la industria y eso hace que justamente hay posibles compuestos que pueden ser muy útiles, pero que nunca llegan al mercado y entonces no se pueden utilizar en la práctica clínica. Y aún menos hablamos aquí de estrategias muy novedosas, ¿no? Entonces, ahí también nos falta y el dinero que se gasta también es extremadamente poco en comparación con las necesidades. Una última diagrama de este tipo que tiene mucha información, perdón por eso, es que está en este momento en desarrollo clínico los futuros antibacterianos para que un antibiótico llegue a ser disponible para el público, para las farmacias, tiene que llegar en este último punto de pasar por la fase de marketing. Antes de eso, hay las fases clínicas, preclínicas 1 y 2, una fase clínica, la fase 3 y la fase de aprobación. Y cuando miramos a todos los antibacterianos en desarrollo que están propuestos para las bacterias problemáticas, justamente las que les mencioné, que se ven como críticas de punto de vista de la resistencia, el número total de compuestos es extremadamente reducido. Entonces, los que miran hacia patógenos prioritarios son apenas 46 en total, pero ya como consideras los antibióticos nuevos, apenas van 5 de los últimos años. Para tuberculosis, que es el problema principal, apenas tenemos uno y incluso en fase preclínica y clínica hay muy pocos compuestos disponibles. Y
esta nueva problemática de, por ejemplo, el patógeno emergente Clostridioides. También hay muy pocos compuestos y ninguno en fase de aprobación por la FDA. Entonces, no hay soluciones. En este momento, si uno se enferma de Clostridioides difficile, hay muy pocos compuestos que se pueden utilizar. En total, cuando no contamos con los patógenos prioritarios, hay 104 compuestos en total y estos suman 78. Entonces, incluso a nivel global hay muy pocos compuestos propuestos para transformarse en nuevos antibióticos. Nosotros en el Instituto de Química y como parte de investigación les quería hablar sobre nuestro equipo de desarrollo de antimicrobiámonos. Van a escuchar las pláticas de mis compañeros en los siguientes seminarios. Ya escucharon hace un mes al doctor Rivera y les voy a dejar hablar sobre sus propias líneas de investigación y por eso me voy a enfocar en lo que estamos haciendo nosotros en mi laboratorio. El laboratorio MicroIQ, el laboratorio de microbiología del Instituto de Química, usa una estrategia que se llama minería de datos genómicos. Entonces, puede ser que exploramos datos públicos o datos que nosotros mismos generamos comenzando con el medio ambiente. Exploramos estos datos para encontrar posibles metabolitos completamente novedosos. Entonces, lo que queremos es justo lo que falta en esta línea de desarrollo. Queremos compuestos con actividades nuevas, pero de clases químicas nuevas, que justamente de punto de vista ya de los datos, podemos predecir que tienen mecanismos de acción o dianas moleculares novedosas. Y eso puede determinar a que la resistencia que va a surgir va a ser mucho más lenta o tal vez incluso no va a existir resistencia por bastante tiempo frente a estos compuestos que vamos a proponer. Después, para hacer el trabajo más eficaz, mucho más válido para las empresas, proponemos también determinar su actividad biológica contra patógenos resistentes aislados de México en ensayos de alto rendimiento. Entonces, ahí son las líneas novedosas que está proponiendo mi laboratorio. Y para explicarles un poco más, artículo se va a salir en las siguientes semanas, apenas fue aceptado y describe con bastante detalle nuestras estrategias, llegando del medio ambiente, de datos, eso es aplicabilidad de la ciencia de datos, entonces trabajamos con muchos datos de secuenciación, los analizamos con las plataformas más novedosas que se han implementado y queremos producir estos compuestos en el laboratorio y en algún momento escalarles para que de un lado, de punto de vista de actividad biológica, podamos ver su actividad y también con apoyo de otros grupos del Instituto de Química mejorar estas moléculas, porque se ha visto que, por ejemplo, derivados semisintéticos de la penicilina son mucho más activos contra patógenos hospitalarios. Otro punto importante, ya acabé con la parte de investigación, perdón si les hablé demasiado, es nuestro pan de cada día, pero ya pasé a las otras partes que no son tanto de investigación. Tenemos que siempre no olvidar que esta problemática es muy natural. Entonces, nosotros no vamos solos en el mundo. Los humanos están esencialmente conectados con el mundo animal y en general con el medio ambiente. Y se tiene que tomar en cuenta cuando proponemos estas nuevas soluciones. Y me regreso a la parte de una salud, pero solo para ejemplificar el hecho de la conexión entre nosotros y el hecho de que, por ejemplo, entre todos estos compartimentos naturales estamos intercambiando residuos, aguas, bacterias incluso, y todo eso hace que
los determinantes de la resistencia también circulen entre todos estos nichos, y por esta razón no podemos olvidar de ninguna de estas partes cuando se proponen soluciones de la parte de investigación, pero también de la parte de la gobernanza, del leadership. Se tienen que proponer soluciones para todos. Entonces nos interesa mucho trabajar con otros, no solo científicos, pero también expertos en prácticamente todo, pero personas que están interesadas en la resistencia y en parar su desarrollo, y que tengan experiencia médica, veterinaria, ambiental, desarrollo de compuestos, de absolutamente todas las disciplinas relacionadas, para proponer soluciones. No nos olvidemos que somos una sociedad compleja, determinada por muchos elementos culturales, y que cuando se estudió esta problemática, de la misma forma como estamos lidiando con el cambio climático, en el caso de que no existe el planeta B, para la resistencia es igual cuando, incluso si existe un planeta B, nos vamos a llevar la resistencia con nosotros. Es tanto parte de todo el proceso, y no existe un plan B. Tenemos que resolver el problema que es presente en nuestra sociedad ahora. Cuando hablamos de la resistencia, se sabe y es muy claro que afecta de manera mucho más agresiva los países más pobres. ¿Y por qué pasa eso? Es un elemento de injusticia social, completamente, estamos muy de acuerdo, y eso pasa porque en comparación con los países desarrollados, los países más pobres no tienen infraestructura, no tienen acceso a los más nuevos compuestos, los antibióticos más nuevos ni siquiera llegan a ser comercializados en México, por ejemplo, y cuando surge un problema no hay bastante dinero público para lidiar con este problema de manera muy rápida, ¿no? Entonces, todo eso hace que la resistencia afecta a los países menos desarrollados mucho más. Aquí les enseño una gráfica que enseña justamente que, de punto de vista financiero, se puede llegar que la resistencia afecte en las siguientes décadas hasta 5% del Producto Interno Bruto de los países menos desarrollados. Eso es una cantidad gigantesca que se suma a la inflación que estamos sufriendo cada año, ¿no? Entonces, esa es otra razón por qué tenemos que tomar acciones inmediatas para eso. Otro punto importante de este aspecto social es que necesitamos educación a todos los niveles. Necesitamos educar a los médicos para que no receten demasiado antibióticos, especialmente contra virus, como fue el caso del COVID. También a niveles más elevados necesitamos expertos que puedan actuar en caso de futuras epidemias, y cuando se está distribuyendo este fenómeno. De parte del Instituto de Química, un esfuerzo que hemos hecho y un logro que hemos tenido es que logramos obtener financiamiento del DAAD de Alemania, y juntamos 8 instituciones de Alemania y 8 instituciones de América, especialmente de México, Cuba, Costa Rica y Panamá, para juntar, para crecer expertos, para poder incrementar el nivel de educación a todos los niveles, y formar este tipo de expertos muy, muy necesarios, y aprender de las experiencias de alemanas. Me regreso a esta imagen y ahora sí les enseño completo el hecho de que cuando hablamos de la naturaleza y cuando hablamos de las comunidades humanas, no hay separación, todos estamos interconectados, y todas las acciones que se toman van a tener repercusiones en la otra, y no existe solo ecosistema, es un sistema ecológico social que se atribuye a los efectos de la resistencia.
Llegamos a otra parte que nos interesa mucho. Es muy difícil incidir en esta parte y el diagnóstico que se puede hacer es un poco triste. Les estoy enseñando a nivel mundial cuáles son las organizaciones que más inciden en la parte de la resistencia. La Organización Mundial de la Salud, la Organización de la Comida y la Agricultura de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de Salud de los Animales. Y estos son algunos de las medidas que tomaron en los últimos 2 años para limitar el efecto de la resistencia. Obviamente no es suficiente incidir a nivel global o la WHO puede decir, queridos países, les pedimos que hagan un plan nacional de acción y que tomen precauciones porque si no va a pasar algo muy grave. Pero obviamente los cambios tienen que pasar a nivel nacional, es donde pasa más de la gobernancia. Entonces, obviamente nos preguntamos qué pasa en México. En 2017, como consecuencia del plan global contra la resistencia, México también desarrolló un plan de acción contra la resistencia, pero en los últimos 7 años no hemos visto ninguna acción práctica, física, no se ha tomado ni una medida para que este plan de acción se ponga en, se transforme en algo real, en algo práctico. Sí se han tomado algunas medidas, pero no fueron de parte de organismos gubernamentales, entonces se pueden dar cuenta que el poder para hacer un cambio es muy, muy reducido. Uno de estos es parte de la UNAM, donde incide mucho la Facultad de Medicina, nuestros colaboradores. Ellos pusieron en acción el Plan Universitario de Control de la Resistencia y tienen reportes casi anualmente sobre al menos los casos más graves de la resistencia, pero la red es bastante reducida, únicamente 16 hospitales. Otra acción muy importante fue desarrollada por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ellos tienen una red de 50 hospitales de 20 estados, entonces sus reportes son un poco más desarrollados, pero aún así se estima que pudieron diagnosticar solo 5% de los hospitales, de los centros médicos del país. Entonces, muy, muy reducido el nivel de diagnóstico. Y entonces, cuando intentamos de sacar unas conclusiones sobre la situación de la gobernación en México en relación con la RAM, no estoy incidiendo en otros asuntos políticos, considerando que se tiene que hacer un diagnóstico local, porque la resistencia depende de la genética de la población, de las condiciones climáticas y también de justamente las bacterias resistentes que ya existen aquí. Sí se necesita este diagnóstico y no se está haciendo de manera adecuada. Que obviamente si no hay diagnóstico no se está reportando nada a estas acciones globales. Entonces, cuando ellos reportan la situación de los países, México aparece en gris, que no hay datos, y eso es una falta de que a nivel mundial también está incidiendo, porque ellos no pueden tomar acciones sin datos. Y que si se está haciendo algo es por parte de las universidades y no por el gobierno. Entonces, estos esfuerzos privados tienen muy poco financiamiento, son muy limitados y entonces no pueden hacer un diagnóstico correcto. Entonces, se puede sumar eso en el hecho de que, al menos en México, no hay ni liderazgo ni financiamiento para la problemática de la RAM. ¿Qué más se propone y que es muy, muy importante para que se pueda limitar eso? Una evaluación y lo que llaman stewardship, que cuando lo traducimos en español se puede llamar administración, pero se requiere un paso superior a eso, donde tenemos que ofrecer el tratamiento correcto en el momento correcto al paciente que necesita y no en otros casos. Un cierto antibiótico. Entonces, para eso justamente necesitamos diagnóstico y participación de
de médicos, de la parte industrial, de políticos, de gente con muchas capacidades muy diferentes para que puedan funcionar en las soluciones que estamos proponiendo. Y de parte del Instituto de Química, una de las cosas que estamos proponiendo es que en esencia necesitamos un diagnóstico molecular, ya ir a nivel de genes y poder con estos datos que incidir en muchas partes, ¿no? Tener los datos a nivel más detallado, como nos ofrece la secuenciación, puede incidir en proponer nuevos diagnósticos, proponer nuevos compuestos y también hacer una evaluación de cómo, qué tan rápidas, por ejemplo, se están acumulando las mutaciones a nivel de la población mexicana y no hablando de lo que pasa globalmente, porque necesitamos este nivel de detalle. Y regresando, les mencioné muchas veces que necesitamos incidir con muchas disciplinas, biología, química, física, matemática, estadística, y a múltiples niveles para tener algo sostenible y para poder limitar el desarrollo de la resistencia. Y me regreso a que toqué a todos estos temas. Espero que no los perdí en algún punto y quiero agradecer a los que están financiando nuestros esfuerzos, el Instituto de Química en primera fase, porque su administración nos han apoyado en la campaña contra la resistencia, al equipo de antimicrobianos, y los que dan financiamiento a nuestra investigación, el de GAPA como parte de la UNAM, el CONACYT, Glacier. Quiero agradecer mucho a los integrantes de mi laboratorio y también a los colaboradores. Y a ustedes, y estoy lista para preguntas, pero antes les quiero recordar sobre nuestra campaña y que todo lo que pueden hacer para ayudarnos nos va a poner un paso adelante para llegar a hacer este diagnóstico que necesitamos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Corina. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar su mano o puede escribirla aquí en el chat para que nosotros la hagamos llegar. En lo que nos llegan algunas preguntas, aquí tenemos un comentario nada más de Jesús Reyes, que nos dice que es súper interesante la plática y gracias por dar visibilidad a un tema tan importante. Doctora, antes en lo que llegan las preguntas, me gustaría comentarle, en México se habla de que vienen varias pandemias, ¿no? Bueno, o tenemos la pandemia de la obesidad, ¿no? Por un lado, tuvimos hace poquito esto del COVID y bueno, esto también es algo que se ve que viene y es grave y sí han habido algunas acciones, como dice, tal vez no tan coordinadas por parte del gobierno, porque sí hubo unas modificaciones en las farmacéuticas, en las farmacias más que nada, donde venden los medicamentos, porque ya no era tan fácil que te dieran un antibiótico si no llegabas con una receta médica, y creo que fue gracias a este tema. Sin embargo, pareciera que es como lo que está pasando, la noticia que se dio en Facebook, ¿no? Bueno, que se volvió muy viral, donde científicos alertaban sobre el cambio climático, ¿no? Y que también tiene como muy poco reflectores, ¿no? O sea, se trata de avisar con tiempo y no hay como mucha reacción. Entonces, no sé si sea un problema, obviamente sí es de gobernanza, como dice, de parte del gobierno, de las políticas públicas, pero creo que también es parte de la sociedad responsabilizarse un poco de lo que está haciendo, ¿no? O de interesarse en los problemas a futuro.
Entonces, no sé si me quiera comentar algo de eso. Digo, ya lo comentó mucho, pero No, muchas gracias por los comentarios. Estoy muy de acuerdo con lo que dijiste. De hecho, una noticia que fue olvidada es también la sobre el COVID. En 2012, no un grupo, varios, como 4 o 5 grupos de investigadores escribieron artículos de difusión y también, obviamente, artículos científicos indicando que el virus SARS-CoV, la familia, está evolucionando muy rápido y han visto pasajes de animales a los humanos. Entonces, ellos en este momento dieron la vista de que y en este momento ellos lo determinaron como epidemia, va a pasar. Pasaron 10 años, su recomendación era justamente que se hagan vacunas para los animales para contener eso. No se han tomado estos pasos y hemos sufrido no una epidemia, una pandemia. Ahora les estamos diciendo, esta ya no es una epidemia, ya es una pandemia que está aquí, es silenciosa, está pasando en todos los hospitales, pero te das cuenta solo cuando llegas ahí y no se está hablando suficiente sobre eso, pero es mucho más grave de lo que se están imaginando. Entonces, las medidas que se tienen que tomar pueden ser a nivel personal. Ustedes, cada uno, pueden tomar acciones para limitarlo, como por ejemplo, no abusar ustedes mismos de los antibióticos, no pasárselos al vecino y decir, ay, yo tengo algo para la garganta, déjame darte un poco de amoxicilina. Por favor, no hagan eso. Este es a nivel individual. Se pueden tomar acciones a nivel de la universidad y la verdad, la UNAM es muy activa en este sentido. Y nosotros damos estas clases e intentamos también de formar personal especializado que pueda intervenir. Pero el que más puede intervenir y que no lo hace es el gobierno. Por eso lo tenemos que hacer muy evidente, porque es otra cosa dar una ley y decir, en el medio ambiente no se puede pasar de tanta cantidad de antibiótico. Eso no existe en este momento. Se están limitando cantidades de hierro, de litio, de cosas que son muy naturales, pero no se están limitando las cantidades de antibióticos en efluentes de aguas residuales. Entonces, eso solo lo puede hacer el gobierno y no lo está haciendo y no lo podemos hacer sin ellos. Ahí es porque nos estamos quejando. sí, claro, claro, perfecto. Incluso poco antes también del problema de COVID, salió en Netflix incluso un documental que hablaban exactamente del problema del COVID y un año después ya estábamos en eso, ¿no? Entonces, y bueno, ahorita hay una de las películas más vistas en internet, habla es como un símil, ¿no? Donde están avisando de lo que va a pasar y parece ser que no tiene que no tiene el eco suficiente. Me gustaría preguntarle también, dentro de las actividades que podemos realizar como personas de manera individual, creo que también hay un tema con los medicamentos, con el desecho de los medicamentos, pues, que he escuchado que no es bueno tirarlos así como tal, ¿no? E incluso hay gente que los tira a la taza del baño y tampoco es recomendable. Eso también tiene que ver con esta situación, por lo que menciona de todo el ecosistema, ¿no? Así es. Cuando los desechamos, los compuestos químicos se están acumulando en el medio ambiente. Entonces, las bacterias que naturalmente están en el mar, en los lagos, en los bosques que están al lado de donde se desechan las aguas residuales, van a adquirir la resistencia, porque eso aparece cuando cantidades eh, más abajo del máximo de lo que se necesita para matar están presentes. Y entonces, por favor, no desechen los antibióticos, los tienen y las farmacias están capacitadas para desechar los antibióticos de manera adecuada, pero justamente no hay una campaña gubernamental para que diga a la gente, no
tienen que regresar los antibióticos a la farmacia, ellos son obligados a recibir estos antibióticos viejos y a desecharles de manera adecuada, ¿no? Entonces, esta es la solución práctica a nivel individual. Perfecto, sí, como dice, no hay una campaña de información e incluso ahorita se puede hasta confundir con algunas cosas cuando les dices que no puedes desechar el medicamento igual y piensan que es por otra razón y no por estas cuestiones, ¿no? Entonces, sí creo que es una de las cuestiones más importantes por parte de la academia y por parte de nosotros también informar a la gente, pero sí, como dice también parte del gobierno, pues ponerlos alertas sobre el tema. Por el momento ya no tenemos ninguna otra pregunta. Si alguien tiene algún otro comentario, puede alzar la mano para abrir el micrófono. Doctora, yo le quiero hacer una pregunta. Adelante. Sí, Agustín. ¿Cómo podemos contribuir a este proyecto que están llevando a cabo ustedes en el instituto? ¿Cómo les ayudamos? Sí, pues como han visto de parte del Instituto de Química hay diferentes acciones. Nos ayudaría muchísimo si ustedes nos pueden ayudar con donativos. Nuestro plan es de usar estos donativos para comprar un equipo de secuenciación y con eso lograr hacer el diagnóstico molecular que necesitamos. Entonces, nos pueden ayudar con dinero, nos pueden ayudar con promover nuestra campaña en su propia empresa o con sus vecinos. Y entonces, si nos pueden ayudar a colectar lo que necesitamos para comprar el secuenciador, estaría genial y les agradecemos mucho. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario, puede abrir su micrófono. Bueno, parece que... Los invito también a ver nuestra página de la campaña de Facebook y seguir las noticias porque vamos a hacer más actividades, más acciones y también ver los seminarios de mis compañeros que van a comentar sobre otros temas relacionados con la resistencia. Sí, gracias. Ya, mi compañera Alma Cortés está poniendo todos los links en el chat para que los puedan estar revisando. Y sí, como dice la doctora, pues los esperamos aquí en las próximas pláticas. Y sí, si nos pueden ayudar también haciendo la difusión de esta información a través de las redes sociales, porque sí es un tema importante y que nos atañe a la salud de todos, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que ya no hay ninguna pregunta, ya no hay ningún comentario. Entonces Yo tengo creo otra que... pregunta. Sí, adelante. ¿Hay algún monto mínimo para hacer donativos en la campaña? O sea, ¿a partir de cuánto puedo donar? No hay un monto mínimo. De hecho, este es el primer intento de una campaña de crowdfunding, lo que significa que incluso un peso, si cada persona que escucha sobre nuestra campaña y nuestro esfuerzo puede donar eso, poco a poco se va juntando porque la promesa que tenemos es que de parte del instituto, de parte de en la UNAM vamos a tener más apoyo, pero si tenemos este pequeño comienzo como parte de su donativo, justamente nos ayuda mucho. Entonces, hasta un peso nos ayuda. Muchas gracias. También creo que es importante mencionar que al ser un donativo puede ser deducible de impuestos, si no me equivoco. Entonces, esto también puede ser importante para los que hagan los donativos. Y bueno, sin más que agregar, yo le doy las gracias a nombre de mis compañeros de vinculación, a nombre del maestro Guillermo, a nombre de Alma, y a nombre de la maestra Castillo. Y le doy muchas gracias, doctora Ciapa. No sé si quiera agregar algo más. No, gracias a los participantes.
muy grato para nosotros que las personas se interesan de estos temas y que pueden, bueno, es una manera de conocernos y de trabajar juntos hacia un tema tan importante. Gracias a todos. Perfecto. Muchas gracias, doctora. Y muchas gracias a todos. Si quieren volver a ver la presentación, la vamos a tener en nuestro canal de YouTube y también la pueden compartir. Entonces, sin más que agregar, les agradecemos a todos su presencia y nos vemos en el próximo seminario. Gracias y buenas tardes a todos. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias. Ya solo estamos nosotros. Hola, Raúl. Listo. Hola, Como hola, que hubo José. muy poquita gente. Sí, de hecho Sí. yo Muy creo que faltó poquita, hacer hincapié en la campaña. O sea, estuvo muy bien la plática acerca de la resistencia, pero hizo falta repetir. La campaña es esto, pueden donar, es la campaña, comuníquense a tal correo, pueden llamar a tal número. Eso hay que arreglarlo para la siguiente reunión. Sí, también creo esto, Sí, sí. pero fíjate que estuve viendo que dentro de esta plática sí hubo como temas. Yo he visto que en otras pláticas luego se van mucho al tema de investigación, ¿no? Entonces como que luego es difícil conectar con la gente común, ¿no? Entonces, sin embargo, esta plática me gustó mucho porque sí tenía temas, o sea, sí estaba como más digerida y como que sí resaltaba más la parte de urgencia, ¿no? De que sí es un tema importante. Entonces, ahorita lo que está permitiendo YouTube es hacer clips de un mismo video. Entonces, Sí, yo los creo, shorts. ajá, los shorts. Sí. Entonces, yo creo que por ahí podemos agarrar, por eso fueron las preguntas que mencioné ahí al final. Quizá podemos agarrar ahí partes del video, hacer los shorts y empezar a difundirlos también a través de las redes sociales, ¿no? De hecho, ese es uno de los planes que están pendientes con Paola para que se lleve a cabo. Además, ya están los personajes que empezaron a trabajar, pero el siguiente paso es hacer los videos cortos. Ah, ok. Sí, Ok. eso estaría muy bien, sí. Le voy a decir a Pau a ver si se puede dar luego una vueltecita al instituto para hecho, creo que platicar ahí esta andaba parte, ahorita. ¿no? Marce, creo que ahorita andaba por allá porque fue a apoyar a la doctora Corina con su presentación. Ah, ok. A ver si Bueno, ok. andaba por allá porque por ahí andaba como a las 4. Lo que pasa es que yo tuve una reunión a las 3:30, luego acabó, luego ahorita me conecté a las 5 y ahorita me tengo que volver a conectar a otra con la Ok. Sociedad de Química de México. Entonces, mejor luego le mando un mensajito a ver si luego se puede dar una vueltecita o si le puedes decir tu comentario.